Bienvenido, hijo mío. Estás a punto de vivir una experiencia que muy pocas personas han tenido el privilegio de experimentar. Durante las próximas horas, ¿vamos a hacer un viaje juntos? Un viaje al corazón mismo de la historia más importante, más hermosa y más poderosa que la humanidad haya conocido jamás. No vamos a hablar de religión. No vamos a hablar de reglas ni de tradiciones. Vamos a hablar de una persona real. De carne y hueso. Alguien que caminó por las mismas calles polvorientas que tú y yo conocemos. Alguien que sintió hambre. Que lloró. Que se enfadó. Que amó con un amor que ningún ser humano ha podido igualar. Esta es la historia de Jesús de Nazaret. Pero no la versión suavizada que te contaron en la iglesia. No la versión religiosa y distante. Vamos a ver la historia cruda. Real. Llena de dolor, de gloria. De lágrimas y de un amor tan grande que sigue transformando vidas 2000 años después. Imagina por un momento que pudieras estar allí. Ver sus ojos. Escuchar su voz. Sentir su presencia. Durante estas 5 horas, te invito a que abras tu corazón como nunca antes. Deja que esta historia no solo entre por tus oídos, sino que llegue hasta lo más profundo de tu alma. Porque esta no es solo la historia de Jesús. Esta es también tu historia. La historia de un Dios que decidió bajar del cielo por ti. Quédate conmigo. No te vayas. Este viaje va a cambiar algo dentro de ti. Todo comenzó de la forma más humilde, más inesperada y más hermosa posible. Imagina la escena. Una noche fría en Belén. La ciudad estaba abarrotada por el censor romano. No había lugar en ninguna posada. Y en medio de ese caos, una joven llamada María, cansada del largo viaje, sentía las primeras contracciones. José, su esposo, angustiado, buscaba desesperadamente un lugar donde su esposa pudiera dar a luz. Hasta que alguien, conmovido, les permitió usar un establo. Un lugar sucio, oscuro, lleno de animales. Allí, en ese pesebre, entre el olor a paja y el sonido de los animales, nació el Rey del Universo. El Creador del cielo y de la tierra. El que formó las estrellas con su palabra. El que sostiene todo el universo con su poder. Llegó a este mundo como un bebé vulnerable, envuelto en pañales y acostado en un comedero de animales. No hubo trompetas. No hubo alfombras rojas. No hubo palacio. Solo silencio. Y un amor tan grande que aún hoy nos cuesta comprender. Los primeros en recibir la noticia no fueron reyes ni sacerdotes. Fueron humildes pastores que cuidaban sus rebaños en la noche. Un ángel se les apareció y les dijo: «No temáis, porque os traigo nuevas de gran gozo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Y de pronto, una multitud de ángeles llenó el cielo cantando: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz». Mientras tanto, en el oriente, unos sabios vieron una estrella extraordinaria y supieron que algo monumental había ocurrido. Viajaron durante meses solo para adorar al niño. Así entró Jesús al mundo. Con humildad total. Con amor total. Creció en Nazaret, una pequeña y despreciada aldea. Vivió como cualquier niño judío, ayudando a José en el taller de carpintería, aprendiendo las escrituras, obedeciendo a sus padres. Pero incluso desde pequeño se notaba que era diferente. A los 12 años, durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén, se quedó en el templo. Cuando María y José lo encontraron, estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. María le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?». Y Jesús respondió con una frase que revela su identidad: «¿Por qué me buscabais?».
¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sin embargo, después de esto, volvió a Nazaret y siguió creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. 30 años de vida aparentemente normal. 30 años de preparación silenciosa. 30 años donde el Hijo de Dios aprendió lo que significa ser humano. Sentir frío, cansancio, hambre, obediencia y amor. Esos años ocultos son un mensaje poderoso para ti. Dios no tiene prisa. Él prepara a sus hijos en silencio, en lo oculto, antes de mostrarlos al mundo. Tal vez tú también estás en un tiempo de preparación. Un tiempo donde parece que nada está pasando. Pero así como Jesús, Dios te está formando en lo secreto para algo mucho más grande. Después de 30 años de vida oculta y preparación silenciosa, llegó el momento que cambiaría la historia para siempre. Jesús tenía 30 años cuando salió de Nazaret y se dirigió al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando a multitudes que venían arrepentidas de sus pecados. Imagínate la escena. Juan, vestido con piel de camello, predicando con fuego: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De pronto, entre la multitud, aparece Jesús. Juan lo ve y se queda impactado. Siente en su espíritu que este no es un hombre común. Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le responde con una humildad que conmueve el cielo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús, quien nunca había pecado, se mete en el agua del Jordán como cualquier pecador. Se somete. Se humilla. Y en ese preciso momento, cuando sale del agua, sucede algo extraordinario. Los cielos se abren. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y se escucha la voz del Padre, no en secreto, sino públicamente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese instante, el cielo entero reconoce a Jesús. El Padre lo aprueba. El Espíritu lo unge. Jesús es confirmado públicamente como el Mesías. Pero inmediatamente después, el Espíritu lo lleva al desierto por 40 días y 40 noches. Allí, solo, hambriento, cansado y expuesto, enfrentó la tentación más feroz del diablo. El tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo tentó una y otra vez, atacando su identidad, su misión y su obediencia. Pero Jesús resistió cada ataque con la palabra. Venció donde el primer Adán había fallado. Después de esa victoria en el desierto, Jesús regresó lleno del poder del Espíritu y comenzó su ministerio público. Empezó a predicar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y entonces comenzaron los milagros. Sanó a un leproso con solo tocarlo. Liberó a endemoniados que nadie podía controlar. Dio vista a ciegos que nunca habían visto la luz. Calmó una tormenta con solo una palabra. Multiplicó panes y peces para miles de personas hambrientas. La gente estaba asombrada. Nunca habían visto a alguien que hablara con tanta autoridad y que amara con tanta profundidad. Multitudes lo seguían porque sentían que, por primera vez, alguien las veía de verdad. Alguien las amaba de verdad. Pero Jesús no buscaba fama. No buscaba multitudes. Él buscaba corazones. Buscaba discípulos. Buscaba personas dispuestas a dejarlo todo por seguirlo. Esta es la invitación que sigue haciendo hoy. Aunque han pasado más de 2000 años, su voz sigue resonando. Sígueme. Después de comenzar su ministerio con poder y autoridad, Jesús hizo algo que cambiaría la humanidad para siempre: enseñó. No enseñó como los religiosos de su tiempo, con reglas frías y cargas pesadas. Él enseñó con autoridad, con amor, con fuego y con una sabiduría que nadie había escuchado antes. Un día subió a un monte, se sentó, y sus discípulos se acercaron. Allí, con el viento acariciando su rostro y la multitud abajo escuchando en silencio, pronunció las palabras más hermosas y revolucionarias de la historia. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cada palabra era como un cuchillo que cortaba el corazón. Jesús estaba volteando el mundo al revés. Bendecía a los que el mundo despreciaba. Exaltaba la humildad, la pureza de corazón, la misericordia y la persecución por causa de la justicia. Luego vino el golpe más fuerte. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. La multitud quedó en shock. Amar a los enemigos era una locura para ellos. Pero Jesús no solo lo enseñaba. Él lo vivía. Les enseñó a no juzgar, a no ser hipócritas, a orar en secreto, a no acumular tesoros en la tierra donde la polilla y el orín destruyen. Les dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús no hablaba solo de reglas. Hablaba del corazón. Hablaba de una relación real con el Padre. Y luego vinieron las parábolas, historias simples pero con un poder devastador. Les contó la parábola del sembrador, como la semilla de la palabra cae en diferentes tipos de corazones. Algunos la reciben con gozo pero no tienen raíz. Otros la dejan ahogar por las preocupaciones de este mundo. Pero los que tienen buen corazón, producen fruto al 100 por 1. Les contó la del hijo pródigo. Ese hijo que se fue de la casa del padre, malgastó todo, tocó fondo, y cuando regresó, el padre corrió a abrazarlo. No lo reprendió, no lo castigó, solo lo restauró, porque el amor del padre siempre espera al que vuelve. Les habló de la oveja perdida, como el pastor deja las 99 para ir a buscar a la que se perdió. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros con gozo. Cada parábola era una ventana al corazón de Dios. Un Dios que no es distante, sino que busca, que ama, que perdona, que celebra cuando uno solo regresa a casa. Jesús enseñaba con autoridad porque hablaba de lo que conocía. No repetía lo que otros decían. Él era la misma palabra hecha carne. Sus enseñanzas no eran solo para oír, eran para vivirlas. Eran un llamado radical a una vida diferente. Una vida de entrega total, de amor verdadero, de confianza absoluta en el Padre. Ahora llegamos al capítulo más oscuro, más doloroso y más glorioso de toda la historia. Era la semana de la Pascua. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder. Sabía que había llegado su hora. Sabía que sería traicionado, negado, abandonado y asesinado, y aún así, avanzó con determinación y amor. Llegó el jueves por la noche. Jesús se reunió con sus 12 discípulos en un aposento alto para celebrar la Pascua. En medio de la cena, hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla y se arrodilló delante de cada uno de ellos para lavarles los pies. El Señor del universo lavando los pies sucios de sus discípulos. Pedro, impactado, le dijo, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Después de la cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En ese momento estaba instituyendo algo eterno. Estaba entregando su cuerpo y su sangre antes de que siquiera lo tocaran. Pero la noche se volvió oscura muy rápido. Jesús miró a Judas y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, uno de los 12, el que había caminado con él, visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas, salió a traicionarlo por 30 monedas de plata. Luego fueron al huerto de Getsemaní. Allí Jesús experimentó una angustia que ningún ser humano ha podido comprender. Se postró en tierra y oró con tanta intensidad que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre. Dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento tomó la decisión más grande de la historia, entregar su vida por ti y por mí.
Poco después llegó la turba con Judas a la cabeza. Lo besó. Lo arrestaron. Sus discípulos huyeron. Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Lo llevaron de juicio en juicio. Lo golpearon, lo escupieron, lo coronaron de espinas, lo azotaron hasta dejar su espalda como carne viva. Y finalmente, lo llevaron al monte de la calavera. Allí lo clavaron en una cruz entre 2 ladrones. Mientras los clavos atravesaban sus manos y sus pies, mientras el peso de su cuerpo lo ahogaba lentamente, mientras el cielo se oscureció, Jesús miró hacia arriba y dijo las palabras más poderosas jamás pronunciadas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio del peor dolor imaginable, Él estaba perdonando a sus verdugos. A las 3 de la tarde, clamó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. El Hijo de Dios había muerto. Por ti. Por mí. Por toda la humanidad. Pero la historia no termina en la cruz. El viernes por la tarde parecía que todo había terminado. El Mesías había muerto. Sus discípulos estaban destrozados, escondidos por miedo. Las mujeres que lo seguían lloraban sin consuelo. El sueño parecía haber terminado. Sin embargo, el domingo por la mañana muy temprano, algo sucedió que cambió la historia de la humanidad para siempre. Las mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Cuando llegaron, encontraron la piedra removida y la tumba vacía. El ángel les dijo con voz de victoria: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Jesús había vencido la muerte. La tumba estaba vacía. Las sábanas que envolvieron su cuerpo estaban cuidadosamente dobladas. La muerte no pudo retenerlo. El sepulcro no pudo guardarlo. Primero se apareció a María Magdalena. Ella, que había sido liberada de 7 demonios, estaba llorando junto al sepulcro. Jesús le dijo suavemente: María. Y ella lo reconoció. Corrió a dar la noticia: he visto al Señor. Después se apareció a los discípulos. Ellos, que habían huido y lo habían negado, ahora lo veían vivo. Pedro, que lo había negado 3 veces, tuvo un encuentro especial con él. Jesús lo restauró con amor. Pedro, ¿me amas más que estos? Durante 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos. Comió con ellos. Les habló del reino de Dios. Les mostró sus manos y su costado para que no tuvieran duda: era Él realmente vivo. Se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Muchos testigos oculares que luego darían su vida por esta verdad. La resurrección no fue solo un evento, fue la victoria definitiva sobre la muerte, el pecado y el diablo. Jesús demostró que nada es imposible para Dios. Que la esperanza siempre tiene la última palabra. Que el dolor, la cruz y la tumba nunca son el final. Y esa misma resurrección sigue disponible hoy. Para todo aquel que se siente muerto por dentro. Para todo aquel que ha sido sepultado por el dolor, la culpa, la adicción o la vergüenza. Jesús sigue diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su resurrección es tu esperanza. Su victoria es tu victoria. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad, esta historia no tiene final. Jesús ascendió al cielo, pero no nos dejó huérfanos. Envió su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Y dejó un mandato que sigue resonando hasta hoy. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Durante estos 5 horas hemos caminado con Jesús. Lo hemos visto nacer en humildad, crecer en obediencia, ser bautizado, resistir la tentación, enseñar con autoridad, sanar con compasión, sufrir con amor, morir en la cruz y resucitar con victoria. Pero ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Él no quiere que seas solo un espectador de su historia. Él quiere que seas parte de ella. Quiere que tu vida sea transformada por la misma gracia, el mismo poder y el mismo amor que vimos en estos 5 horas. Jesús sigue vivo hoy. Sigue sanando corazones quebrantados. Sigue liberando a los cautivos. Sigue restaurando familias.
Sigue dando propósito a los que se sentían perdidos. Sigue llamando a todo aquel que tenga oídos para oír. Tal vez hoy llegaste a este vídeo cansado, herido, decepcionado, lleno de dudas o vacío. Tal vez sentiste que tu vida no tiene sentido o que ya es demasiado tarde para ti. Pero déjame decirte con todo el amor y la autoridad posible. No es tarde. Nunca es tarde. Jesús sigue extendiendo su mano hacia ti en este preciso momento. No te pide que seas perfecto. No te pide que arregles tu vida primero. Solo te pide que vengas tal como estás. Si sientes en tu corazón que Jesús te está llamando, este es tu momento. No tienes que entenderlo todo. No tienes que tener todas las respuestas. Solo di sí. Di, Jesús, quiero conocerte. Quiero que entres en mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Él no va a rechazarte. Él no te va a condenar. Él te va a recibir con los brazos abiertos, tal como recibió al hijo pródigo, como sanó al leproso, como perdonó a la mujer adúltera, como restauró a Pedro. Esta historia que acabas de escuchar durante 5 horas no es solo una historia antigua. Es una invitación personal para ti. Jesús sigue cambiando vidas. Y puede cambiar la tuya hoy. Si este vídeo tocó algo profundo en tu interior, si sentiste la presencia de Dios mientras lo veías, te pido que no lo ignores. Deja un amén en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta historia. Y si tomaste la decisión de seguir a Jesús, escríbeme en los comentarios: hoy acepto a Jesús en mi vida. Quiero celebrarlo contigo. Gracias por acompañarme en estas horas. Ha sido un honor poder contarte esta historia. Que la gracia, el amor y la presencia de Jesús te acompañen desde hoy y para siempre. Amén.